Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hacer una reflexión de los adultos. Y lo digo con tanta duda porque pues ya no estoy tan jovencito, ya tengo yo 30 años y quiero partir con dos cosas que me pasaron en la vida. Por ahí de hace yo tenía como 17, 18 años, caí en un proyecto de estas cosas que hago, de teatro, de cámaras y todo eso. Entonces me tocó documentar unas cuestiones que se estaban haciendo con un asilo de ancianos, también con un orfanato de niños y con cosas por el estilo. Y particularmente en el asilo de ancianos yo tenía muy romantizada la idea porque había leído bastantes libros que apelaban a esto y lo había escuchado de varios escritores en entrevistas y apelaban a que por ahí tenían un tío que era súper sabio. Y que los viejos, los ancianos de la tribu y los barbas blancas y que el abuelo y que su papá y que muchas cosas así que a mí me hicieron comprarme la idea de que ok, por definición los viejos son personas muy sabias. Y esta cuestión a mí me encantó, llegué al asilo y me decepcioné muchísimo. Había un señor ahí con el que yo jugaba, un tipo muy agradable con el que curiosamente tenía Alzheimer y siempre estaba recitando el tema del Quijote y estuve ahí jugando ajedrez con él, lo entrevisté y etcétera. Y era muy curioso porque era muy inteligente, pero al cabo de cierto tiempo volvía a contarme lo mismo y se volvía a presentar conmigo. Entonces era como doloroso que todo lo que habíamos avanzado luego se perdía y se olvidaba de ti, tenés que empezar desde cero. Entonces era una cuestión ahí muy curiosa. Pero en general el tema del asilo, pues yo me topé con lo mismo que me hubiera encontrado en mi salón de la secundaria, que me hubiera encontrado con los vecinos de cualquier lugar donde yo haya vivido y que me he encontrado en cualquier sitio que nos convoca a más de 2 personas, a un grupo mediano de personas. Me empecé a encontrar con las envidias, me empecé a encontrar con los celos, con la falta de decir verdad, me empecé a encontrar con la otredad, me empecé a encontrar con muchas cuestiones que uno se encuentra en todos lados y que si me apura son la causa de todas las guerras que ha tenido la humanidad y las causas de por qué hay secuestros, robos, abusos de poder y cuánta cosa existe, pues te lo encontrabas ahí también en este lugar de los barbas blancas. Yo pensaba que iba a salir ahí con un conocimiento tipo el de los hermetistas, del tarot de Marsella, o no sé, yo pensaba que iba a ser una iniciación ahí espiritual o algo y pues no. Terminó siendo de verdad que muy decepcionante para mí encontrarme con esto y eso a mí hasta esa edad yo tenía esta onda de que pues no, pues los adultos y los viejos son sabios y tienen la razón, salvo por ahí algún que otro palmazo que me fui encontrando en la vida, pero pues ya me entró esta idea de que pues no, hay personas que le echan un poco más de ganas a las cuestiones mentales y emocionales que otras, de cualquier edad, desde muy chiquititos hasta muy grandecitos. Me lo empecé a encontrar o empecé a ser consciente de ello en ese momento. Y me revivió esta reflexión que hace no mucho llevamos a mi hijo con un ortopedista, o con el ortopediatra para ser específico, y nos estaba ahí platicando que si esto, que si lo otro, que si cosas que a nosotros nos habían dicho tías, abuelas y no sé qué, pues que resulta que en cuanto a la medicina, en cuanto a la fisiología, pues no son ciertas, simplemente antes no se contaba con el conocimiento médico. Y ahora ya hay más pruebas, ya hay más estudios y pues una persona como lo es un ortopediatra que estudió 12, 13 años, 11 años creo, más de 10 años para poder darle la consulta a un bebé, pues resulta que, y a él le pasa y me lo compartía, que decían, o sea, yo fui tantos años a la escuela y llego con mi abuelita y mi abuelita está segura que sabe más de bebés que yo. Y ahora bien, hay algo de verdad en eso, que la abuela de esta persona tuvo, no sé, 15 hijos o algo por el estilo. Hay algo de verdad en eso, en temas de crianza y lo que tú quieras y un conocimiento empírico y de la experiencia. Pero estoy seguro que de fisiología, anatomía humana y sobre todo de los bebés y de los huesos y todo esto, pues sabe más el ortopediatra que su abuelita que no acabó la primaria. De eso sí estoy seguro. Ahora bien, hay un punto que a mí me haría dudar de eso, porque tenemos y me incluyo, porque hay cierta romantización, si es que esa palabra existe, pero tenemos muy romantizado el tema de que hay un conocimiento milenario ancestral y un conocimiento, por ejemplo, transpersonal. Te la compro el día que quieras, yo soy entusiasta del tema, no soy experto en el tema, pero me fascina y los tengo años estudiándolo y practicándolo y etcétera. Pero me queda clarísimo, entre más me meto y entre más preguntas me hago y entre más lo que tú quieras y más gente versada en el tema conozco,
que ese conocimiento se ha ido perdiendo. O sea, porque uno puede ver una película y leer una novela de no sé qué siglo y encontrarse con que, ok, la medicina tradicional china te dice esto, esto y esto, que es distinto a la medicina occidental que se enseña actualmente en las universidades y se acerca mucho a la teoría psicosomática, que tiene mucho que ver con lo transpersonal, y se van juntando todos estos saberes muy antiguos del ser humano, de la persona, que sí estudian la anatomía, la fisiología, la higiene y todas estas cuestiones, pero además se están metiendo con cuestiones emocionales, con centros energéticos, con centros de poder, con la persona, con las emociones que se guardan en el cuerpo. Es una mezcolanza de saberes muy interesante que a mí me apasiona mucho. Y todo ese conocimiento pues resulta que con los años, que por la razón que tú quieras, se ha perdido, y que resulta que nuestras abuelitas pues ya no son tan sabias como lo eran las abuelitas de nuestras abuelitas, por ejemplo. El conocimiento se ha ido perdiendo o ha ido quedado rezagado a ciertos lugares, a ciertos libros y a ciertas personas. Entonces resulta que ya no podemos tener por definición que las abuelitas van a saber cómo curarnos. Algunas sí, son maravillosas y son muy apreciables, y gracias de todo corazón de entrada por darnos la vida. Ya olvídate del conocimiento. Pero a la hora del conocimiento de los saberes, pues sí resulta que se ha perdido, que por ahí está guardado y hay que estudiarlo y hay que echarle ganas y hay que pensarlo y hay que hacer cosas para estar en línea con ese conocimiento, pero que no es un conocimiento del saber popular, que a lo mejor antes sí lo era. Que a lo mejor que si las civilizaciones antiguas, que si los mayas, que si los aztecas, que si los antiguos chinos, que si para todos lados o casi en todos lados te encontrarás civilizaciones antiquísimas con conocimientos brutales en todas las áreas del conocimiento humano. Pero resulta que lo hemos perdido, y ahora pues muchos adultos se quedaron con esta idea de que porque son adultos o porque son viejitos son sabios, son inteligentes, y resulta que simplemente son viejitos. O sea, porque antes sí funcionaba, el vivir más te hacía más sabio y le dabas 5, 10, 20 vueltas a los jovencitos. Oye, sí, son más fuertes que tú, pero tú tienes la famosísima maña, tú tienes la técnica, tú tienes la experiencia, tú has visto más cosas. Pero ahora con las capacidades que tenemos de estudiar cosas, la facilidad que hay de adquirir libros, por ejemplo, o sea, la facilidad que hay con todos estos e-commerce de adquirir libros o de libros gratuitos, de videoensayos, de videos cortos, de lo que tú quieras, la capacidad de adquirir conocimiento de lo que sea, es así. Y de lo que sea es de lo que sea. Puedes estar viendo a la nalgón en TikTok o el bailecito en no sé dónde, o puedes estar viendo a personas que te están hablando del hermetismo, que antes tenías que meterte abajo de una pirámide o quién sabe qué cosa, y ahora te lo dicen en un TikTok o en un short de YouTube en un minuto y te explican conceptos muy avanzados. Oye, que falta la práctica, la mística, la iniciación y muchas cosas. Ok, sí, pero por lo menos el conocimiento está a la disposición ahora. Antes no podías acceder a él, sino se da una serie de factores. No solo las ganas, sino una serie de factores. Entonces, pues ahora resulta que ya no es más inteligente necesariamente la persona que ha vivido más, sino es más inteligente la persona que se ha dedicado más a inteligir, a entender de un tema, de la luz del micrófono, de la cámara, de la terapia transpersonal, de los antiguos chinos, de Machu Picchu, no sé, de lo que quieras. Si la persona está involucrada en esos saberes, pues ya no, termina pasando a segundo término tu edad. Lo que importa son las horas que le has dedicado y tu capacidad para aprender en esas horas. Entonces, a mí me ha pasado, y seguramente a ti y a muchas personas también, que andamos por la vida y hay personas que piensan que saben más que nosotros porque son más viejos que nosotros. Puede ser cierto. Yo lo que hago ahora es lo tomo por verdadero hasta que el adulto en cuestión me demuestre lo contrario. Entonces muchas veces me pasa, por ejemplo, en el trabajo, yo hago algo muy específico que mi juventud me ayuda. O sea, mi fuerza, mis reflejos y tengo bastante buena visión, me ayudan a poder hacer esto a un buen nivel, y me pagan por hacer eso, que resulta que es mejor pagado que hacer otras cosas en el medio. No es lo mejor pagado, pero da un buen lugar. Entonces de repente me toca que tengo gente a mi cargo que no tiene esas particulares características que te hacen ganar un poco más. Entonces eso no quiere decir que yo sepa más del cine, por ejemplo. A lo mejor sé más del cine de una manera de la reflexión y de la historia del cine y de algunas películas y algunos movimientos y cosas. A lo mejor sí, porque la persona se ha dedicado a estar en los sets y a filmar. Pero pues esta persona tiene más colmillo tratando con productores, tratando con emergencias, tratando con todo tipo de tecnologías, tratando con paradigmas de la industria, tratando con muchas otras cosas que, si me apuras, pues resulta que la persona sí sabe más que yo de la industria en general. Yo tengo una habilidad específica en un área del conocimiento que, si esa persona me quiere leccionar de eso, pues a lo mejor no puede, porque el conocimiento de algunas cosas termina siendo frones, bueno, para no meternos muy filosóficos, terminan siendo conocimientos
más de la práctica, más del hacerse en las tablas un poco, más del practicarlo, del oficiarlo, no tanto de verlo de afuera ni de reflexionarlo. ¿Te lleva a cierto lugar verlo de afuera y reflexionarlo? Por supuesto que sí, pero sobre todo el hacerlo. Entonces, si tienes demasiadas horas haciéndolo y además reflexionándolo, pues está difícil. El caso es que eso aplica así en casos muy particulares. Pero pues resulta que de repente de la vida, no sé, yo me encuentro a alguien en la calle que no sabe ni hacer una factura y me quiere dar lecciones de cómo manejar dinero, por ejemplo. Y yo me quedo así como que, ok, con todo el respeto del mundo, pues eso, no sabe ni hacer una factura y me quiere decir cómo llevar un negocio. Tal vez, y en algunos casos, ahora sí que jugando al abogado del diablo, pues esta persona tiene un conocimiento de la vida que lo lleva a ver errores que a lo mejor yo estoy cometiendo, que él ve y yo no. Porque ya está viendo patrones en mí que otra persona cometió y ve mi inminente caída, por ejemplo. Y estoy hablando y defendiendo a algunas personas, pero no es el caso de todas las personas con las que nos vamos a topar. Yo sí sugiero ese respeto un poco ancestral del respeto a los mayores, pero no que te dejes manipular o influenciar, por ejemplo, por mayores que no tienen temas claros que la terapia ha dejado en mi generación. O sea, que tienen todavía temas y lealtades y cuestiones tóxicas, sobre todo, que están ahí contigo, que están conviviendo contigo y llevándote al lugar. Me encanta lo que dice la teoría psicosomática, que la medicina tradicional, la medicina occidental, moderna, estudiosa, pues nos dice que uno hereda, por ejemplo, fisiológicamente hablando, tejidos que propician ciertas enfermedades crónico-degenerativas. A muy grandes rasgos eso lo podemos tomar por verdadero. Ahora bien, la teoría psicosomática dice algo súper interesante, que es que uno no hereda per se los tejidos, pero sí la predisposición emocional y las cuestiones del pensamiento que nos llevan a desarrollar esas enfermedades. En cuanto a lo psicosomático, por supuesto. Eso segundo a mí me hace un sentido y un clic así cuando yo llegué a eso fue como... Ok, esto sí, porque justamente pasa que de repente una familia todo el mundo se enferma de lo mismo y llega una persona que es justamente el rebelde de la familia, el que estudió otra cosa, el que se fue de la casa joven, la que fue a terapia, la que no sé qué, la que vivió, la que etcétera, etcétera, y se sale el paradigma de la familia y resulta que es la primera persona que no se enferma de esta cosa y es la persona que superficialmente a lo mejor más se arriesgó, que más viajó, que más salió, que se tatuó, que fue la más promiscua, que anduvo por ahí, etcétera, etcétera, y resulta que fue la persona que sí logró encontrar estas cosas de manera consciente o inconsciente, pero logró romper estos patrones que estaban enfermando a la familia, al clan completo. Entonces esto me parece muy interesante, pero uno sale y se topa que si con las tías que andan opinando que tiene el bebé, que si los vecinos, que si etcétera. A mí me ha pasado mucho eso con el tema del niño. O sea, que las personas que andan ahí por la vida, uy, no, y lo que, no sé, yo no les platico nada y me preguntan, ¿no estás cansado? Y yo, pues sí, un poquito. Uy, no, y lo que te falta, y te empiezan a dar una perorata totalmente viniendo de sus deficiencias como padres, de sus deficiencias como madres, de sus traumas, de sus ausencias, de sus carencias, y te empiezan a hablar desde un lugar, que ahora sí que si fueran a terapia, desde un lugar pues muy feo. Desde un lugar muy oscuro, muy gris de pronto. Y pues resulta que en mi caso y el caso de mi esposa, pues nosotros nos preparamos más, nos asesoramos muchísimo. Y que yo te esté hablando de terapia transpersonal, y eso no quiere decir que yo odie la medicina y que tenga aquí una calcomanía del movimiento anti-vaxxer ni nada por el estilo. No estoy tonto. Pero estoy intentando obtener lo mejor de los dos mundos. O sea, nosotros hemos ido con un montón de médicos y a todos los escuchamos. Y nos hemos dado cuenta que no todos los médicos son buenos. Sería importante caer en cuenta de eso. Que no todos los médicos son buenos, así como no todos los terapeutas son buenos, no todos los contadores son buenos, etcétera, etcétera. O hay niveles, hay buenos, hay muy buenos, hay increíbles, hay genios. Y pues nos hemos asesorado eso con médicos, con especialistas, nos hemos asesorado con terapeutas, nos hemos asesorado leyendo libros, viendo videos en YouTube, en TikTok, o sea, un poco de todo lo que tenemos a la disposición. Insisto, luego le tiran mucho, sobre todo los viejitos que nunca se han metido a YouTube, ni a TikTok, ni a estas cosas, que nada más ven fake news en Facebook. Pues resulta que en TikTok y en YouTube pues hay cosas súper interesantes del conocimiento más importante para la humanidad, conocimiento de los grandes filósofos, conocimiento de las grandes preguntas de medicina, de existencialistas, de astronomía, de lo que tú quieras. Hay un montón de cosas. Simplemente pues resulta que estas personas que están juzgando desde la superficie nunca se han metido y nunca se han interesado. O sea, luego te dicen, ya nadie va a la biblioteca, y tú así, tía, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro?
Así como quieras, digital, comprado en la biblioteca. Y pues resulta que la tía que está criticando que tú ves un chorro de TikToks, pues ella está viendo sus telenovelas, o ella está viendo quién sabe qué, o está leyendo la revista de chismes, y tú estás a lo mejor en TikTok todo el día, pero la mitad de las cosas que ves, pues son productivas para tu vida. Son cuestiones de economía, son cuestiones de negocios, son cuestiones de filosofía, son cuestiones de deporte, son cuestiones de dietas, de mejores hábitos alimenticios, cualquier área de que te lleva al bienestar de tu persona o a la mejora en algún área de tu persona. Entonces, pues a mí se me hace muy perezoso por parte de... O sea, no estoy pensando en una tía mía en específico, cuando te digo la tía loca, güey, o la tía divorciada o lo que sea. Pero es ahora sí que un personaje alegórico, como le llamaríamos en el teatro o en la dramaturgia. Y este personaje alegórico pues tiene un montón de esas deficiencias. Todos tenemos una tía así en nuestra vida, o filosóficamente una tía, una persona así en nuestra vida, que se mete demasiado en la vida de uno y opina demasiado en la vida de uno. Como si esta persona supiera de lo que está hablando, como si esta persona tuviera una vida, ya no digamos admirable o buena, digna siquiera. Entonces, pues nada, o sea, yo si estoy en el gimnasio y una persona con un desarrollo, con una técnica mucho mejor que la mía me da un consejo, pues no mames, claro que te escucho. O sea, en el gimnasio es muy claro, sobre todo si estás construyendo músculo, es muy claro cuando alguien es mejor que tú, es clarísimo. Lo ves en su volumen o lo ves en la técnica, porque no tienes que estar gigante para ser muy bueno en el gimnasio. Suele ir de la mano, pero no es una definitiva. Y si le echas ganas a ver, pues es fácil ver cuando alguien tiene una muy buena técnica en un deporte, en el que sea, y aunque no sepas del deporte. Porque en ningún gimnasio llevas y hay 20 güeyes perfectos. O en el fútbol tampoco, o en el básquetbol tampoco, etcétera, etcétera. Y así en todas las áreas de la vida. O sea, si un empresario picudo te está dando un consejo de negocios, seguramente él está viendo algo que tú no estás viendo. O sabe algo que tú no sabes. Si una persona con mucho más camino en la cultura que tú y con grandes personajes, a lo mejor si es el caso de una actor te da un consejo de actuación, pues toca por lo menos escucharlo. A lo mejor no estás de acuerdo y se vale, sobre todo en cuestiones ambiguas como las artísticas, pero en las cuestiones técnicas también de las artes, en las cuestiones del medio, técnicas y en muchas cosas, es súper valioso que las demás personas, que las personas que llevan un camino más avanzado, diferente o análogo al de nosotros, nos puedan aportar algo. Y el no atender a esas notas que nos están haciendo sería muy imbécil de nuestra parte, pero pues también no se puede pasar la vida escuchando a esta tía loca que no supo vivir la vida, que está divorciada, que tiene 3 hijos de güeyes diferentes, que está amargada, que su físico está todo deteriorado, que pues nada, porque el bienestar se ve en una persona. O sea, el bienestar es más difícil de ocultar que el dinero. Lo ves luego en la persona. O sea, las personas cuando están haciendo un trabajo personal rejuvenecen así. Se les quitan arrugas, se les deshincha la cara, bajan de peso, se les marcan más rasgos que tienen más que ver con el carro de 7 cabezas y medio, de 8 cabezas y medias, grecolatino, y etcétera, etcétera. Entonces empezamos a mejorar, nos brilla la mirada, nos mejora la piel y no quiere decir que fuimos con el dermatólogo ni que nos hicimos cirugía en los ojos ni nada. Se ve, lo estamos irradiando, se ve que estamos mejor. Entonces, pues si no es una persona que está bien en la vida o en algún ámbito que a ti te interese o te mueva de la vida, pues toca no escucharlo. Así sea una persona, el anciano de tu familia, el barba blanca de la tribu, porque a lo mejor es una tribu muy jodida. A lo mejor es una familia muy tóxica y a lo mejor no te conviene estar ahí, a lo mejor no te conviene atender a ese llamado, pero no por no atender ese llamado dejan de ser importantes todos los llamados que uno recibe, todos los knock en la puerta que uno tiene de la evolución tocando nuestra vida, con el ejemplo de alguien, con la pregunta de alguien, con el consejo de alguien, con el comentario en tu video de YouTube de alguien, con el video que te topaste, con el libro, con el perrito que se te acercó en la calle. O sea, el conocimiento, la evolución, las cosas trascendentales de la vida, si tú tienes ganas de encontrarla, te lo juro que las vas a encontrar. Por supuesto que yo siempre recomiendo ir a terapia, la que te funcione y con quien te funcione. Pero además uno encuentra muchas de estas cosas en amigos, en maestros de vida, en compañeros, en familiares, en alguien esperando en la parada del camión. O sea, si uno anda buscando estas cosas que lo hacen mejorar, se las va a encontrar por todos lados. Entonces, pues yo te invito a que busques lo que te va a mejorar, porque si lo buscas, te lo juro que lo vas a encontrar. Entonces, pues yo fui Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labiodental, tilde en la O. Gracias por estar aquí en este proyecto que yo quiero mucho, que se llama Hacer el Pensar. Nos vemos aquí en tu casa, Hacer el Pensar, la próxima semana. Chao, chao.